Serie número 3, Mi Señor y yo, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 29. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros entraremos ahora en una porción de Lucas 12, que es una seria advertencia a todos nosotros, los siervos del Señor. Los versículos 47 y 48 nos dice lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros podemos ver aquí que el Señor nos dice al respecto de los siervos, que conoció la voluntad de su Señor. Aquí, si nosotros ligamos el versículo 47 y 48, nosotros veremos que conocer la voluntad de su Señor es un privilegio, es algo muy grande. El Señor da a conocer su voluntad a un siervo en el que Él confía. Él le da esa revelación. Y ahora, nosotros vimos que ese siervo, él no se preparó. Él no le dio el valor a esa confianza de su Señor. Él no dio valor a esa revelación. Él no dio valor al conocimiento de la voluntad de su Señor. Él no se preparó. Falta de disposición, pereza, puede haber muchas razones. Yo diría que principalmente es la falta de amor y de consideración por su Señor. Aquí él dice que no se preparó. Él ni siquiera se movió. Él no hizo ninguna preparación. Y todavía el versículo continúa: ni hizo conforme a su voluntad. Él no hizo la voluntad de su Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en las parábolas anteriores, las porciones anteriores, porque él era un siervo malo y perezoso, igual a ese siervo que había ganado un solo talento. Nosotros podemos ver aquí que él erró deliberadamente. Él conocía la voluntad de su Señor y él determinó no hacerla. Él no se preparó ni hizo la voluntad de su Señor. En Números 15, versículo 30, tenemos lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia, esto es, con intención, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Esto qué es? Es alguien peca deliberadamente. Él sabe lo que su Señor quiere, mas él no quiere hacer la voluntad de su Señor. Él decidió no hacerla. Él no se preparó ni hizo según
la voluntad de su Señor. Ese Señor que lo amó, que lo rescató, que lo salvó. ¿Por qué el Señor hizo con que él conociese su voluntad? Es para que él pudiese hacer la voluntad de su Señor y así ganar el galardón. Y el Señor poder confiar muchas otras cosas que ya vimos en las otras porciones anteriores. Mas él no quiso, entonces él será castigado con muchos azotes. Y el versículo 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Entonces nosotros tenemos ahora un siervo que no conocía la voluntad de su Señor. Y el versículo continúa: e hizo cosas dignas de azotes. Será azotado poco. ¿Está viendo? Él no supo la voluntad de su Señor. Él todavía no conocía bien al Señor. Él no conoció lo que el Señor quería. E hizo cosas dignas de reprobación. Él va a llevar pocos azotes. Nosotros podemos ver que en el versículo 47, cuando el Señor habla de aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor, mas no se preparó ni la hizo, el Señor no dice que él hizo cosas dignas de reprobación. Él no hizo nada. Él no hizo la voluntad de su Señor, mas él conocía la voluntad de su Señor. Ahora, en ese caso del versículo 48, él está hablando de alguien que no sabía la voluntad de su Señor. Hizo cosas dignas de reprobación, entonces llevará pocos azotes. Entonces, los azotes es debido a las cosas hechas. Él no tenía un corazón de contradecir a su Señor. ¿Por qué aquel primer siervo, aquel que conocía la voluntad de su Señor y no la hizo, por qué va a ser castigado con muchos azotes? Porque él no quiso hacer la voluntad de su Señor. Él se rehusó a cumplir su función de siervo. Ese que erró en el versículo 48, el castigo de él fue debido a los hechos. Y en el versículo 47, el castigo es debido a la actitud y a la intención maligna. Y el Señor explica mejor en el final de ese versículo 48. Mas al que le fue mucho dado, mucho se le demandará. Si el Señor dio mucho para uno, es porque el Señor conoce la capacidad de sus siervos. Entonces el Señor va a exigir de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y todavía el versículo dice: y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si el Señor confió, es porque Él tiene la condición de cumplir. ¿Está viendo, amados hermanos? Y ahí usted puede ver en Levítico 5:15, dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, en el versículo ahora 18, traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un cardeno sin defectos de los rebaños. El sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Está viendo? Hay una gran diferencia en la penitencia en la persona que peca por ignorancia y aquel que peca deliberadamente. Necesitamos ver, conocer el corazón de nuestro Señor. Cuando Él nos da a conocer su voluntad y Él nos da una misión, es para que nosotros seamos aprobados en esa tarea.
porque el corazón de Él es colocarnos sobre mucho. Todas las veces que el Señor revela su voluntad para nosotros y nosotros nos da una misión, es una señal de amor del Señor. No es porque el Señor nos quiere castigar, es señal del amor del Señor. El Señor nos torna sus cooperadores, sus amigos, y Él abrió su corazón, reveló para nosotros lo que Él quería. Que todos nosotros seamos aprobados. Toda vez que el Señor revele su voluntad, nosotros podamos entonces prepararnos y hacer su voluntad con alegría. Nosotros hacemos eso porque amamos al Señor, y esa debe ser la historia de mi Señor y yo.